Bienvenido al podcast de virtualización y cloud computing. Estás en las nubes, episodio 9. ¡Comenzamos! Bienvenido al noveno podcast de En las Nubes, el podcast de Cloud Computing y Virtualización. Mi nombre es Manuel Serrano y soy el CEO de virtualizadesdecero.com, formador OpenStack y VMware, además de administrador de sistemas virtuales y arquitecto de sistemas virtuales. Bienvenido a este podcast número 9, ya falta muy poquito para acabar el año, para llegar al número 10 e irnos al 2019, empezaremos ya con el número 11 y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Si todavía no estás metido en el mundo de OpenStack, yo creo que esto puede ayudarte a ver con más perspectiva cómo funciona este mundo, y si ya estás metido, creo que te va a parecer todavía más interesante porque vamos a hablar de el análisis de... Vamos a hacer un análisis, de la encuesta de usuarios de OpenStack de 2018 que salió ahora hace una semana más o menos el informe, y bueno, pues he estado analizándolo y lo vamos a comentar aquí totalmente entero, lo voy a comentar entero. Vamos a hablar de qué tipo de máquinas se lanzan en un sistema OpenStack, para qué se utiliza, cuál es el sistema de contenedores que más se integra con OpenStack, cuáles son las empresas, el tipo de empresas que más ahora mismo tienen instalado OpenStack. Vamos a hablar de todo eso, pero antes, como siempre, virtualizadesdecero.com, los mejores cursos de virtualización y cloud computing, tutoriales, artículos y vídeos con atención especial a las tecnologías de VMware y OpenStack. Si quieres la mejor formación, fórmate con los mejores. Antes de nada, quiero daros las gracias por los comentarios del podcast número 8, el anterior, la entrevista con Gozka Izquierdo, que la verdad es que me encantó cuando la estábamos haciendo, me encantó, me gustó mucho luego cuando la escuché después, y parece que a vosotros también. Así que nada, daros las gracias por esos comentarios. Y vamos a hablar primero de, que tenemos pendiente un webinar para la semana que viene, qué es y cómo funciona OpenStack. Precisamente vamos a hacer un webinar, ya lo hicimos, creo que sobre junio fue cuando lo hicimos la última vez. Vamos a meter un poquito más de material. Si estuviste en ese webinar y no te quedó muy claro algunas cosas y tal, bueno, pues lo vamos a volver a comentar. Si no has estado, creo que es un webinar que te puede interesar, sobre todo si quieres saber qué es OpenStack, para qué lo están utilizando las empresas, y vamos además a ver primeros pasos, vamos a trabajar sobre la propia herramienta, así que va a ser muy interesante. Primero hablaremos un poco de teoría, comentaremos un poco realmente para qué vale y para qué no vale OpenStack. Y luego entraremos en materia, os enseñaré lo fácil que es lanzar una primera instancia. Voy a ir un poquito rápido, ya sabéis cómo es que un webinar de una hora no da tampoco para mucho, pero vamos a ver muchísimas cosas. Vamos a ver cómo crear una red, cómo crear un proyecto, cómo crear una instancia, básicamente creando antes una imagen. Vamos a ver realmente todos los pasos necesarios para lanzar nuestra primera instancia. Así que va a ser muy interesante, no te lo pierdas, y te voy a dejar el enlace en las notas del programa para que puedas registrarte a ese webinar, y será el martes 18 de diciembre a las 8 de la tarde, ¿vale? Así que nada, y por último también, antes de empezar a analizar pues esta encuesta de OpenStack, quería comentarte también que todavía está abierta la oferta de trabajo que lanzamos hace una semana. Si no sabes de qué te estoy hablando, virtualizadesdecero.com/estamos-contratando. Estamos buscando un formador cloud, un creador de contenidos para cloud computing y virtualización, que sepa de al menos de AWS o Azure o Kubernetes o Docker o VMware, en todos sus conceptos. No vale solo de VMware vSphere, que ya sé que de eso hay mucha gente que sabe, y de OpenStack. Cualquiera de estas tecnologías, si las controlas y te gusta, aunque no tengas experiencia como formador, si te gusta, la conoces, lo primero tienes que conocerla muy bien, y luego siempre te ha gustado explicar contenidos, has dado formación
formación interna en tu empresa, o eres el que le gusta hacer siempre las documentaciones, pues no lo dudes, inscríbete, tienes un formulario, te haremos unas preguntillas y además las condiciones que hemos puesto creo que te van a interesar. Por si acaso las vuelvo a comentar porque hay gente que yo creo que ni las está leyendo. Son unas condiciones bastante interesantes donde, entre otras cosas, pues puedes tener conciliación laboral, el horario de entrada y de salida lo eliges tú, teletrabajo en casi el 80% del tiempo, más que nada irás a las oficinas que están por Avenida América en Madrid. Este trabajo es solo para gente residente en España. Valoramos el teletrabajo como opción 100%, pero tenemos prioridad a la gente que vive en Madrid, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. También tendrás porcentaje de beneficio de la empresa durante varios meses a lo largo del año. Y también algo muy interesante, la formación continua. Por supuesto, somos una empresa de formación, así que ¿cómo no vas a tener formación con nosotros? Y por último, algo que parece que la gente ni lo ha visto, no tenemos un máximo de vacaciones. Está el mínimo, que son 23 días naturales, laborables, pero tienes el máximo de vacaciones que tú quieras, ¿vale? Nosotros trabajamos así. Si has oído otras entrevistas que he hecho, hablamos mucho del tema de fomentar la conciliación, de que las empresas tengan a técnicos, pero que quieran estar en esas empresas, que quieran formar parte de esas empresas. Así que sepas que nosotros tenemos todas las condiciones para todos los puestos son estas, y luego son particulares para cada puesto a nivel técnico y demás, pero todas nuestras ofertas van así. Lo que queremos realmente es gente que quiera trabajar a gusto, que sea responsable y madura, por supuesto, y que sepa hacer su trabajo, que vaya a trabajar por objetivos y que aquí no vamos a calentar la silla, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar ahora ya sí con el análisis de esta encuesta a usuarios de OpenStack en 2018, que ya verás qué interesante. ¿Quién estás con Container? Muy bien, pues vamos a analizar esta encuesta que se realizó entre agosto de 2017 y agosto de 2018 a usuarios de OpenStack. Esta encuesta se lanza a gente que se ha registrado dentro de OpenStack y que está utilizando OpenStack, y se realiza un total de 858 personas. En total, 441 empresas o organizaciones representadas en esta encuesta. Bueno, no es muy amplia la encuesta, pero creo que es bastante representativa. 441 empresas, no está nada mal, es un número bastante alto. Y lo que más me ha llamado la atención de esta encuesta es que de estas empresas, de estos usuarios, el 48% eran usuarios o empresas en Asia. Sí, no pensaba que iba a haber más en Norteamérica, pero realmente es de las que menos. Norteamérica tiene el 20% de estos usuarios, ya sabemos. Esto no significa que sean los usuarios totales, ¿vale? Es lo que sale de esta encuesta, ¿vale? De la gente que han preguntado en esta encuesta, que no tiene por qué ser el total. El 20% norteamericanos, el 26% europeos, solo el 3% sudamericanos. Esto la verdad es que también me ha sorprendido bastante a nivel de Sudamérica. Bueno, quizás es porque hayan hecho la entrevista y demás, la encuesta, pero bueno, yo creo que los datos en Sudamérica son más altos de realmente lo que existe, ¿vale? Más cosas importantes. Realmente el tipo de organización que han hecho esta encuesta a mí no me sorprende, pero bueno, quería comentarlo también. Solo un 6% tienen menos de 10 empleados, solo un 16% tienen menos de 100 empleados. Y a partir de aquí empiezan a haber datos significativos, con lo que yo siempre he pensado que OpenStack no es para empresas pequeñas como tal. El 25% de esta encuesta estaban entre 100 y 1000 empleados, el 29% estaban entre 1000 y 10.000 empleados, con lo cual queda confirmado, bueno, todavía queda, de 10.000 a 99.000, a 100.000, perdón, hay otro 14%, más de 100.000 hay otro 7%, quiere decir, claramente, el 78% de esta encuesta
tenía más de 100 empleados. Queda bastante claro que OpenStack, donde está funcionando, es en empresas grandes donde se pueden permitir las integraciones de este producto, porque es un producto que ya sabemos que no es fácil de implantar, lo hemos dicho muchas veces, no es nada sencillo, requiere mucho tiempo y, bueno, pues realmente para empresas pequeñas quizás haya otros productos, como pueden ser productos virtuales como tal y nubes públicas, ¿vale? Realmente cuando la empresa es pequeña es muy probable que trabajes mejor en sistemas con AWS o con Azure o cualquiera de este tipo. Ya depende de cómo tú tengas integrado las cosas. Importante también comentar el perfil de la gente que ha contestado a esta encuesta, porque el 29% exactamente eran operadores de cloud o sysadmin y el 27% eran arquitectos de cloud, ¿vale? Así que son gente que está metida dentro de lo que es la administración y la arquitectura, más del 50%. Había algunos desarrolladores de OpenStack, el 8%, perdón, y otros eran... perdona. Vale, desarrolladores de aplicaciones, el 17%, ¿vale? Entonces, bueno, son gente técnicos, ¿vale? El 70% de lo que estamos hablando son técnicos, así que es algo a tener en cuenta que realmente lo hayan contestado técnicos y que realmente son gente que trabaja al día a día con esto, ¿vale? Con OpenStack, instalando, configurando, administrando, sobre todo, ya veis, el 30% son operadores de cloud o sysadmin, ¿vale? Que es probablemente el rango que ocupamos la mayoría de los que nos interesamos por estas cosas y oís este podcast. Bueno, yo lo oigo también, ¿eh? Bueno, más cosas interesantes de esta encuesta. Tenemos bueno, esto es muy amplio, no lo voy a comentar entero, pero voy a comentar qué proyectos se usan en producción, ¿vale? En lo que la gente ha dicho que para qué utilizan OpenStack, si lo utilizan para producción, para test, también vamos a hablar de eso, pero dentro de los proyectos de producción está claro que Glance, Horizon, Nova, Neutron, Cinder están en el 100% de los proyectos, ¿vale? Swift está en el 70% de los proyectos, Ceilometer también en el 70 más o menos por ciento de los proyectos, Git está en el 80% de los proyectos y el resto empiezan a bajar ya del 50%. Ironic, perdón, también está el 60% y el resto ya son proyectos que, bueno, son proyectos que no son tan importantes, son proyectos que se han creado después. Por eso, entre otras cosas, bueno, pues no está ninguno de estos que no hemos comentado, no están en la certificación de OpenStack Coop, entre otras cosas por eso, porque no son proyectos mayoritarios como tal. Los de entornos de test más o menos está igual. No se usa todos los proyectos en todos sitios, pero más o menos está igual. Una cosa importante, ¿para qué utiliza la gente OpenStack? Aquí yo me he llevado una gran sorpresa, lo tengo que admitir. Suelo comentarlo mucho en los cursos, suelo comentarlo en todos los sitios, que para lo que más se suele usar estos entornos suele ser para cosas de Big Data, y me he llevado una sorpresa porque realmente están entre los más altos con un 24%, pero ni mucho menos es el más alto, y es que el 60% lo usan para los servicios de infraestructuras. Sí, señor, utilizan OpenStack como implantador de virtualización como tal y implantador de cloud. Es algo bastante llamativo. De hecho, también me interesa bastante ver que se utiliza mucho, el 21% lo utiliza para virtualización de la red, el 21%. También para Business Application, aplicaciones de negocio, el 22%. Esto también me ha llamado mucho la atención. El 29% lo utiliza para bases de datos, el 27% para storage y backup, el 25% lo utiliza como web service y e-commerce. Hay más datos, pero bueno, ya no son muy interesantes, que podemos decir. Lo estaba mirando por aquí, pero bueno, nada que haya para remarcar, pero me ha impactado. Pensaba que el Big Data se utilizaba para bastante, así que los servicios de infraestructura no era tan utilizado OpenStack, pero sí, parece que sí. Hablamos de más cositas. El 67% lo tenía implantado como en producción.
El 25% lo tenía en test y el 8% como pruebas de concepto. Bueno, interesante también ver esto, que el 67%, es decir, más o menos unas 600 personas lo tienen implantado en producción de los que han hecho la encuesta, recordarlo, que esto no es un total, ¿vale? Pero bueno, es bastante remarcable. Un 67% lo usan en producción. Y luego, dentro de dónde lo usan, muy importante remarcar esto que viene a continuación, y es que el 74% de los encuestados lo utilizan para nubes privadas dentro de su empresa. El 11% lo utilizan para nubes públicas, es decir, ofrecer sus servicios como nube pública a otras empresas. El 8% lo utilizaba para nubes privadas, pero en vez de on-premise, off-premise, y el 6% para una comunidad de cloud. Es decir, que casi el 75%, casi 3/4 partes de la gente, lo tiene implantado como nube privada, ¿vale? Nube privada dentro de su empresa para ofrecer servicios dentro de su propia empresa y no como una nube pública. Esto también me ha llamado bastante la atención, porque pensaba quizás que había un porcentaje más alto, el 11% me parece muy poco, de gente que lo tiene como nube pública para ofrecerlo a distintas empresas. Yo creo que esto también no es exactamente así. Yo sí conozco muchas empresas que te ofrecen OpenStack como nube pública, es decir, los servicios de OpenStack te los ofrecen para tenerlos, que los puedas contratar a través de una web y utilizarlo a través de vía web. Conozco bastantes, pero bueno, en este caso ha salido un 74%. Interesante esto. Y por último, dentro de esto que estamos hablando, que no es otra cosa que los deployments, interesante también saber qué versión de OpenStack es la que la gente está utilizando. Bueno, deciros que Mitaka se lleva ahora mismo el premio. El 23% de las integraciones están en Mitaka, Newton está en el 15%, y muy interesante también, Queens, la penúltima versión, ya sabemos que ya está en Rocky. Nadie tenía Rocky porque no había salido cuando se acabó la encuesta, pero Queens lo tenía otro 15%, es decir, con Newton es la segunda opción que tenía escogida la gente, es decir, que la gente tiene actualizado OpenStack. Y por último, Pike, un 13%, y Okata, otro 13%. El resto ya, Liberty, Kiko y demás, están por debajo del 6 o del 5%. Así que Mitaka, que salió en 2006, la primera versión de 2006, se lleva la palma. Newton y Queens, los segundos, con 15%. Newton salió en 2016, la segunda versión que salió en 2016. Ya sabéis que salen 2 versiones por año, más o menos como en Ubuntu. Interesante ver que la gente tiene sus sistemas de OpenStack actualizados. Bueno, los que han realizado la encuesta. Yo me cuesta un poco creer que Queens está integrado en la mayoría de... Bueno, en el 15% tampoco es mucho, pero bueno, habiendo tantas versiones, yo creo que si juntamos todos los datos totales es demasiado. Porque, bueno, hay mucha gente que todavía tiene los sistemas OpenStack un poquito antiguos, porque es difícil actualizar. Ya lo sabéis, ya lo hemos hablado, que OpenStack tiene ciertas complicaciones a la hora de actualizarse. Pero bueno, parece que son datos interesantes, esto de las versiones. Y bueno, pues no sé qué versión habéis probado vosotros. Ya sabéis que a partir de Pike, de Newton incluso, son muy similares todas. No hay una gran complejidad, o no hay casi cambios, ¿vale? Se han mejorado un poquito algunas cosas, pero por ejemplo los comandos, todo eso sigue siendo igual. Donde se integran las cosas más o menos es igual. Han cambiado algunas cosas, por ejemplo el policy.json, donde se guardan los permisos que tiene cada rol, pero poco más. Seguimos, decisiones de despliegue. Muy, muy, muy interesante todo esto que viene comentado aquí. No me ha sorprendido, pero sí que, hay detalles a comentar. El 46% de los encuestados utilizan Ansible y el 13% OpenStack Ansible, es decir, Ansible se lleva la palma de lejos porque el siguiente es el 15%. A la hora de desplegar y configurar el clúster. Es decir, se suele utilizar siempre Ansible para desplegar OpenStack.
Muy, muy interesante, como os decía, este dato. El 7% usa Packstack, el 6% DevStack, el 10% Fuel, el 15% Puppet. Esta es la segunda opción más usada, es decir, el 46% Ansible, el 15% Puppet o Puppet, como lo queráis llamar. Muy, muy, muy interesante. Es decir, Ansible, herramienta que más se utiliza sin duda alguna. Y bueno, esto ya era evidente, ¿vale? Pero porque Kubernetes es sin duda ahora mismo el Platform as a Service, el PaaS más importante que existe, y el 60% de los encuestados dicen que su gestor de contenedores, si es que lo tienen, es Kubernetes, es decir, integran OpenStack y Kubernetes juntos dentro de su instalación. El 14% usa OpenShift y el 25% utiliza su propia solución, es decir, no especifican qué solución, pero seguramente sea algún Docker con algunas cosas y demás, pero no está especificado, ¿vale? Así que, sin duda alguna, el 60% se lo lleva Kubernetes. Esto es algo que, estaba cantado. Desde 2016 Kubernetes es el líder en gestión de contenedores y es el que más usa todo el mundo. Interesante también en qué tipo de hipervisores se despliegan o qué tipo de hipervisores utiliza la gente dentro de OpenStack. Ya sabéis que OpenStack es un sistema que te permite integrar cualquier tipo de hipervisor dentro de él. Y esto es súper importante, súper interesante, porque nadie más te deja hacer esto. Nadie, solo OpenStack. Si tú te metes en Azure o en AWS, estás utilizando sus hipervisores, los que ellos tienen creados y hechos de como ellos quieren, y ya sabéis que no dan mucha información además de cómo lo hacen, pero en este caso OpenStack trabaja con cualquiera de ellos y sin duda alguna la palma de esto se la lleva KVM. El 81% de los encuestados utilizan KVM como hipervisor, el 25% utiliza Bare Metal, el 24%, que esto sí que me ha sorprendido un poco, utiliza QEMU, que para mí es un hipervisor, pues para test y demás está bastante bien, pero bueno, quizás precisamente es por eso, porque un 25% lo utilizaba para precisamente entornos de desarrollo o para pruebas de concepto, y seguramente ahí están usando QEMU, ¿vale? El 24% usa QEMU. Y bueno, ya poco más, el 7% SX, el XC el 5%, HyperV solo un 3%, evidentemente porque hay que pagar una licencia. Entonces, interesante también saber que KVM sin duda alguna es el hipervisor por antonomasia donde se despliega OpenStack. Más cositas interesantes. Open Virtual Switch y el plugin ML2 de Open Virtual Switch. No voy a ponerme a hablar ahora mismo de qué es exactamente esto, pero que lo sepas, que el ML2 plugin es para poder utilizar más drivers a la vez, y el plugin en este caso de Open Virtual Switch lo utilizan un 25% de las instalaciones que utilizan Neutron, el 38% utiliza Open Virtual Switch, pero el de el ML2, ¿vale? El plugin de ML2. Si sabes un poquito de qué hablamos de redes, pues este detalle importante. El resto están ya un poquito por debajo, un 13% utiliza Linux Bridge, nada que haya que comentar tampoco muy ampliamente. Lo que sí, también el plugin de Huawei, ¿vale? El del ML2 de Huawei lo utilizan un 20% de los encuestados. Huawei se lleva la palma dentro de la gente que ha contestado. Hay mucha gente que estoy seguro que ha contestado de Huawei. Más cositas interesantes. Ya sabes que el servicio de identidad Keystone, si no lo sabes te lo cuento yo, permite integración con varias tecnologías. Me ha sorprendido muchísimo la respuesta de esto, a esta pregunta, y es que el 61% de los encuestados, su servicio de identidad es SQL, ¿vale? Es el SQL, el 36% es LDAP y el
19% directorio activo. Los que tengan directorio activo, desde luego, ole por ellos, porque integrar directorio activo con OpenStack es una de las cosas más complicadas que he tenido que hacer dentro de OpenStack, ¿vale? Más cositas. Esto también me ha gustado bastante verlo, porque era algo que me imaginaba completamente, y es que dentro del block storage, el apartado de Cinder, ya sabéis que podéis instalar Cinder directamente en sistemas locales, pero lo normal es utilizar cabinas o gestiones para el backend, y en este caso Ceph, sin duda alguna, 61% de los encuestados usa Ceph, es decir, Cinder es el driver que controla Ceph. Ellos luego instalan Ceph en su entorno de almacenamiento, ¿vale? Y con eso gestionan, ya sabéis que Ceph es un gestor de almacenamientos que lleva clúster, de duplicación, hay un montón de cosas, de opciones, ¿vale? Y el 61% de los encuestados usa el de backend Ceph. Interesante esto. El 13% utiliza Huawei, el 15% utiliza LVM, es decir, el que viene integrado directamente con Cinder, ¿vale? Es el que se instala por defecto. Solo el 15% utiliza LVM. Esto es algo interesante. Y luego el 9% utiliza NetApp y el otro 9% utiliza NFS. Así que Ceph, sin duda, ya sabemos que es algo que es lo que más se usa dentro de los entornos Linux, y en este caso Ceph se lleva la palma dentro de las integraciones de OpenStack. Y otra cosa también muy interesante, todo es interesante, a mí todo este análisis me parece súper interesante, pero este me ha sorprendido mucho, porque yo lo utilizo bastante, yo es el sistema que más utilizo, pero pensaba que no se lo iba a llevar, y es que ¿quieres saber qué sistema operativo es el que más se utiliza en los sistemas de OpenStack, el que más lanza la gente dentro de los encuestados? Recordemos que esto no es global, pero dentro de los encuestados me ha sorprendido mucho, porque yo pensaba que Ubuntu iba a ganar, pero no, queda segundo. Ubuntu Server, el 35% de los encuestados, el 39% ha ganado aquí CentOS, ¿vale? La solución ya sabes que es como la de Red Hat, pero con licencia gratuita. Red Hat se lleva el 15%, y a raíz de ahí el resto ni existen. El 3% Debian, el 3% Microsoft Windows Server, el 3% SUSE, y el resto, ya casi ni existen. El 39% CentOS, el 35% Ubuntu, el 15% Red Hat. Eso es lo que se lanza dentro de los sistemas OpenStack. Por supuesto, Linux se lleva la palma, todos los Linux se lleva la palma, un 3% solo lanza Microsoft, por eso es difícil encontrar información de cómo lanzar sistemas de Microsoft dentro de OpenStack, en KVM y demás, porque no es fácil, no es coger y lanzar la imagen y ya está. Hay que preparar la imagen con los drivers del hipervisor que tienes debajo, y en este caso solo un 3% para Windows. Pero me ha sorprendido mucho, ¿eh? No esperaba yo ver a CentOS ahí arriba. La verdad es que yo es el sistema que más me gusta, no me entiendo con Ubuntu, siempre he manejado CentOS, y además nuestros cursos sobre PackStack son sobre CentOS, y ya veo que realmente son bastante interesantes de ver las comparaciones. Y otro detalle interesante que quiero remarcar también es que realmente la gente que utiliza OpenStack utiliza otras arquitecturas de cloud, ¿vale? Públicas, y es que el 39% de los encuestados tienen nubes privadas de OpenStack, el 45% utilizan Amazon Web Service, el 25% Google, el 28% Microsoft Azure, y el 15% utilizan nubes públicas de OpenStack. Es decir, realmente no es que el 39% utilicen OpenStack, sino que en qué porcentaje de uso interactúan con las nubes cloud, ¿vale? Es decir, que Azure, es algo que ya sabemos, se lleva la palma dentro de la gente que utiliza entornos de cloud, pero en estos encuestados el 45% eran de Amazon Web Services y el 39% de OpenStack, cloud privadas, y el 15% públicas. Y también me ha sorprendido ver que Google y Azure están ahí a la par. 25% para Google, 28% para Azure. Pero sin duda, claramente eso se lo lleva AWS. Evidentemente es el sistema más utilizado dentro de los entornos de nubes públicas. Ya de nubes privadas también.
no es que sea privado, pero quiero decir que la gente que tiene nubes privadas también utiliza nubes públicas. Ya sabéis que la tendencia es montar un sistema híbrido donde puedas tener nubes públicas y nubes privadas. Y OpenStack se lleva la palma dentro de las nubes privadas y AWS se lleva la palma dentro de nubes públicas. Es algo que tampoco me sorprende tanto. Vamos a ir acabando con este análisis con algo interesante. Vamos a hablar de el tamaño del cloud que suele tener la gente instalado, o integrado en su infraestructura. Y es que me ha sorprendido también mucho ver que entre el mayor número de usuarios que se ha preguntado, que es entre 100 y 1000, está el mayor porcentaje. El 32% de los encuestados tienen un cloud que va entre 100 y 1000 usuarios. Y el otro 32% va entre 10 y 100 usuarios. Otra cosa también muy, muy, muy interesante. ¿Cuántos números de nodos de hipervisores tiene las integraciones que tienen instaladas en OpenStack? Se la llevan de 10 a 100. No han preguntado por encima de 100. En este caso, el 41% de los encuestados tienen entre 10 y 100 nodos. La verdad es que yo creo que podrían haberlo hecho un poquito más, condensado. Entre 1 y 10 nodos, el 31%. Entre 100 y 1000 nodos, el 19%. Entre 1000 y 10.000 nodos, el 7%. O sea, hay cosas gordas aquí metidas dentro de los encuestados. Y incluso os puedo decir que hay un 1% de gente que tiene entre 100.000 y 1 millón de nodos. O sea, telita. Telita. Estamos hablando de que por lo menos unas 50 o 60 personas tienen más de 100.000 nodos hipervisores. O sea, una burrada total, ¿vale? Luego, bueno, estos procesadores de cores, esto no lo vamos a hablar porque no me parece tampoco muy reseñable, pero esto sí, número de instancias que tienen lanzadas en su entorno. Entre 100 y 1000, el 36% de los encuestados, el 26% tiene entre 10 y 100, y luego entre 1000 y 10.000, un 19%. Pero es que hay un 6% que tiene entre 10.000 y 100.000 instancias lanzadas a la vez. Evidentemente, estos son los que tienen tantos hipervisores ahí lanzados, pero es que hay un 1% que tiene entre 100.000 y 1 millón. Igual, los que tienen tantos hipervisores que pues tienen entre 100.000 y 1 millón. Esto estoy seguro que son gente del Big Data, estoy segurísimo. Pero muchas, estamos hablando de muchísimas instancias. Y ahora vamos a hablar por último de el almacenamiento y los objetos. Entre 10 teras y 100 teras, el 32% de los encuestados. Entre 100 teras y 1000 teras, el 22% de los encuestados. Entre 1 tera y 10 teras, el 20% de los encuestados. Como veis, esto es algo muy importante y muy interesante, y esto yo lo he comentado muchas veces en los cursos. Hay muchísimas instancias, pero hay un muy poco almacenamiento dentro de estas instancias, porque la mayoría no utilizan el almacenamiento, lo utilizan para procesamiento de datos. Por lo tanto, muchas instancias van lanzadas sin almacenamiento persistente, se lanzan sin volúmenes, esto lo vemos en los cursos, se lanzan sin volúmenes y si tienen que hacer alguna cosa la guardan como objeto, que esto en este caso sí que también hemos visto que hay entre un 10 y un 100%, entre 10 teras y 100 teras el 22% de los encuestados, pero menos de 1 tera el 43%. Esto sí que me ha sorprendido bastante, ¿vale? Tampoco se utiliza mucho el tema de los objetos, pero bueno, el tema del almacenamiento de instancias es algo que sí me imaginaba que era algo así. Por lo que yo he visto, la mayoría de empresas utilizan las instancias para... No es para guardar datos. La gente que lo tiene para cosas de Big Data y demás no suelen guardar datos de forma persistente. Lo que hacen es procesamiento y una vez que lo tienen procesado, pues no pasan de ahí, no tienen que guardar el almacenamiento persistente de esas instancias. Y por último, comentar que hay un porcentaje muy importante de empresas que no son del apartado de TI
Esto sale ya de la industria de cuáles son las empresas que más lo usan, y el 44% de las empresas son de TI, de Information Technology, frente al 51% que era el año pasado. Es decir, han bajado este número de empresas. El 13% son academias, esto es muy importante. El 10% telecomunicaciones, y ha subido de forma bestial del 3% al 8% las finanzas, es decir, bancos y gestores de bancos y de, pues empresas de finanzas y demás, ha subido del 3 al 8%. Esto es interesante de ver, porque quiere decir que hay cada vez empresas de las más gordas, de las que mueven más dinero, metidas dentro del mundo de OpenStack. Bueno, pues esto es el análisis que quería comentarte. A lo mejor te ha abrumado con tantos datos, pero a mí me parecía interesante de ver, me parece todo muy interesante de comentar, y quiero saber qué te parece. Cuéntame si estos eran los datos que te podías esperar en los comentarios. Yo la verdad es que hay algunas cosas que me han sorprendido, pero la mayoría es más o menos lo que ya me imaginaba. Sí que me ha sorprendido, por ejemplo, lo que comentaba de CentOS. Yo pensaba que Ubuntu se llevaba la palma, Ubuntu Server, pero no es así. CentOS les gana y Red Hat se queda en tercera posición, así que esos sistemas de Red Hat y CentOS son los que ganan en este caso, son los que se llevan la palma de las instancias más lanzadas. Así que nada, ya sabes, si quieres comentar cualquier cosa, en los comentarios de YouTube, en los de iVoox, en la propia página, o si no, en las redes sociales donde voy a insertar este podcast, podemos hablar de esto si te parece interesante. A mí me ha parecido muy interesante, y si quieres comentar cualquier cosa, lo haces allí y te responderé a todos. Muchas gracias por haberme escuchado. Como siempre, nos oímos, nos vemos y nos leemos en virtualizadesdecero.com. ¡Chao!